¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí se lo escucho bien. Bueno, de 10. Lo único entonces que nos queda ver de miembro inferior es topografía, así que vamos a tratar de darlo rápido para empezar con el nuevo tema que es tórax y abdomen. Bueno, acá tienen una imagen de cómo se viven las regiones topográficas. Ustedes ya dieron conmigo miembro superior, así que es la misma lógica que aplicamos para miembro superior, la que van a usar en miembro inferior para estudiar la topografía. Obviamente las regiones reciben nombres diferentes, pero lo que ustedes tienen que saber de la topografía es lo mismo. Saber bien los límites, saber bien cómo se divide cada región, qué paquetes vasculonerviosos hay en esas regiones, que a mí me tienen que interesar por diferentes motivos. Por ejemplo, lo que hablábamos en la clase pasada del ciático, que me determinaba, por ejemplo, el sitio de donde se colocan las inyecciones intramusculares, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo a poquito. El miembro inferior se divide en 6 segmentos: cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie, ¿sí? Comencemos hablando de la cadera, ¿sí? En cuanto a los límites de la cadera, van a ver que el límite superior es la cresta ilíaca del hueso coxal y el ligamento inguinal, o también llamado ligamento, ¿cómo se llama? O cintilla iliopubiana. ¿Sí? Ese es el otro nombre que recibe el ligamento inguinal. Esos son los límites superiores. La cresta ilíaca está posteriormente y el ligamento inguinal anterior. Inferiormente tenemos el surco glúteo, que es el que divide al glúteo del muslo, básicamente, para que ustedes comprendan bien. Entonces el surco glúteo, donde termina la nalga, es donde termina también la región de la cadera. Y inferiormente hay una línea que sigue el mismo trayecto que el surco glúteo, pero en la región anterior, ¿sí? Y que va a cruzar exactamente por el punto de cruce que hay entre el músculo sartorio y el aductor largo. Si ustedes ven anatómicamente, acá, fíjense, este es el sartorio y este es el aductor largo. Entonces acá es donde se están cruzando estos dos músculos y esa va a ser la línea que también coincide con el surco glúteo. Entonces toda esa línea va a formar el límite inferior, ¿ok? Esta región de la cadera se va a dividir en 4 regiones que son, no se ve lo que marco, a ver. Ustedes están viendo el power, ¿no? Sí, pero no se ve, si estaba marcando, no se ve tanto por aquí en el exterior. A ver, ahí les muestro. Fíjense. Este, ahí ven, es el aductor largo y este el sartorio. No, profe, no se Creo ve. que da la primera imagen, profe. A ver. Voy a entrar y voy a salir. Voy a salir y voy a entrar. Ahí pueden ver. Ahora sí, profe. Ok. Bueno, ¿ven mi cursor? Sí, sí, se ve todo perfecto. Ah, de 10. Bueno, este es sartorio entonces y este es el aductor largo. Acá es donde se están cruzando los dos músculos y coincide con la línea del surco glúteo. ¿Ven ahí? Entonces, la región de la cadera se va a dividir, hay un micro activado, se va a dividir en 4 subregiones dentro de lo que es la región de la cadera, que es la región inguinofemoral, la región obturatriz, la región glútea y la articulación de la cadera.
¿sí? Y ahí tienen esas regiones ustedes, fíjense. Esta vendría a ser la región anterior o también llamada inguinofemoral, ¿sí? Es esta. Hasta acá, hasta donde yo les marqué los límites, ¿ven? De ahí, acá tenemos el ligamento inguinal, o sea, sería esta parte, ¿sí? Esta es la región obturatriz y esta es la región glútea, que también tienen ahí los límites. Acá está la cresta ilíaca, este es el surco glúteo. Muy bien. Después ustedes van a tener la descripción con los límites de cada una de las regiones, ¿sí? Eso lo leen ustedes tranquilos después. Tienen un repaso de músculos. Bueno, acá seguimos con la región inguinofemoral, pero lo que más me interesa que ustedes sepan de la región inguinofemoral es el triángulo de Scarpa. Es lo más preguntable, ¿sí? Después igual lean lo que yo fui salteando, eso lo salteo para que podamos ir más rápido y cubrir los temas que tenemos que cubrir, pero no significa que ustedes no lo tienen que leer. Entonces, el triángulo de Scarpa, o también llamado triángulo femoral, es un espacio que ustedes ven ahí, que está comprendido entre el ligamento inguinal, fíjense que está acá superiormente, después tenemos el sartorio, cruzándolo acá, y el músculo aductor largo cerrando ese triángulo, ¿sí? Ese triángulo es importante porque por ahí va a pasar el paquete vasculonervioso femoral, ¿sí? El paquete vasculonervioso femoral va a estar conformado por la arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral. Y algo que se pregunta mucho es la ubicación de estos elementos, que es de interno a externo, vena, arteria y nervio, ¿sí? La mnemotecnia dice de las bolas van, ¿sí? Porque justamente la región interna va a ir hacia afuera y van significa vena, arteria, nervio, ¿sí? Entonces, esa es la mnemotecnia para que ustedes se acuerden el orden del paquete vascular nervioso, ¿sí? Eso está en el plano subfacial, es decir, por debajo de la fascia y entre los músculos. En el plano superficial, es decir, en el tejido celular subcutáneo, vamos a tener la vena safena mayor, que es una vena importantísima, una vena superficial importante, que desemboca en la vena femoral. ¿Sí? Acuérdense que las venas superficiales y profundas están comunicadas a través de venas comunicantes, ¿sí? Entonces la sangre puede fluir entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Entonces, bueno, justamente la vena safena mayor, que es una vena superficial, desemboca en la vena femoral, que es una vena profunda. Bueno, después tienen acá todas las ramas de la femoral, que ya lo vimos en la clase pasada. Y otra cosa importante en la topografía es el anillo crural, o también llamado anillo femoral, ¿sí? En el anillo crural es como que en esta imagen nosotros estamos viendo desde inferior la región de la cadera, ¿sí? Y este vendría a ser el límite superior, así que lo estamos viendo desde abajo. Acá, por ejemplo, tenemos el ligamento inguinal o cintilla iliopubiana, que está anterior en la región de la cadera. Pero en esta imagen, como estoy viendo desde abajo, la anatomía me queda superiormente, ¿sí? Pero esto sería entonces anterior. Esto sería medial, esto sería lateral y esto sería posterior, ¿sí? Es como imagínense que la persona está acostada y yo la estoy viendo de los pies hacia la cabeza, para que ustedes se imaginen mejor. Entonces el anillo crural va a estar formado por el ligamento inguinal o cintilla iliopubiana,
el ligamento de Jean-Bernard, el ligamento de Cooper, acá abajo, y la cintilla iliopectínea, acá externamente. A su vez, este anillo crural se va a dividir en celdas y nos va a quedar una celda linfática, la celda venosa y la celda arterial. Y acá tenemos el nervio que va a pasar por encima del músculo, ¿sí? Bueno, acá se forman unos tabiques y esos tabiques forman estas celdas. En la celda linfática tenemos el ganglio de Cloquet, que vendría a formar parte del sistema linfático, ¿no? En la celda intermedia tenemos la celda venosa, que contiene la vena femoral. Después la celda arterial, que contiene la arteria femoral. Y fuera de las celdas tenemos al nervio femoral, ¿sí? Es importante que ustedes sepan entonces cuáles son los límites del anillo crural y qué pasa a través de él. La verdad nunca escuché que hayan preguntado anillo crural, pero es importante. Capaz justo nos surgió nomás la pregunta, pero es importante y lo tienen que saber. Esperen un ratito. Bueno. Después tenemos la región obturatriz, que ahora la leen bien ustedes, pero lo importante de la región obturatriz es que a través de esta región vamos a tener el paquete vasculonervioso obturador, ¿sí? Donde tenemos, bueno, acá tienen toda la descripción de la región obturatriz, y acá tienen el conducto obturador que le da paso a la arteria obturatriz, la vena obturatriz, el nódulo linfático obturador y el nervio obturador. Ese es el paquete vasculonervioso obturador, ¿sí? Eso tienen que acordarse, que este paquete está atravesando el agujero obturado del hueso coxal a través de uno de sus espacios que no está cubierto por la membrana obturatriz y que le da paso justamente a este paquete vasculonervioso para que venga de la región posterior hacia la región anterior. ¿Ven? Y sale acá entre los músculos. Y luego el nervio obturador, que es una rama terminal del plexo lumbar, va a ir a recorrer y dar ramas de inervación al miembro inferior. Y en la región glútea lo principal es los músculos, que ustedes recuerden bien, y recuerden los paquetes vasculonerviosos que también tenemos en esta región. En un primer momento en la región glútea tenemos la división de dos pedículos vasculonerviosos, ¿sí? El pedículo vasculonervioso superior y el pedículo vasculonervioso inferior. Esos son los músculos. Y acá tenemos qué hay en cada pedículo. Por ejemplo, en el pedículo vasculonervioso superior tenemos la arteria glútea superior, sus venas colaterales y el nervio glúteo superior, que van a salir por la parte superior del músculo piriforme. Por eso se llama pedículo vasculonervioso superior, porque nace por encima del músculo piriforme, ¿sí? Por debajo del músculo piriforme nace el pedículo vasculonervioso inferior. Pero este pedículo, a ver, cerramos acá. Este pedículo, acá está, se divide en dos paquetes. Un paquete vasculonervioso lateral y un paquete vasculonervioso medial, ¿sí? El pedículo vasculonervioso superior no se subdivide, pero el pedículo sí, el pedículo vasculonervioso inferior sí, en paquete vasculonervioso lateral y paquete vasculonervioso medial. El paquete vasculonervioso lateral va a contener a la arteria glútea inferior con sus venas satélites
y al nervio ciático, que es lo más importante que ustedes tienen que saber, al nervio ciático. Además del nervio ciático van a salir el nervio glúteo inferior, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio del gemelo superior, el nervio del gemelo inferior y el nervio del cuadrado femoral, que son la mayoría ramas colaterales del plexo sacro, ¿sí? Y después el paquete vascular nervioso medial va a contener a la arteria pudenda interna, que es una arteria muy importante, rama, habíamos estudiado, rama de la ilíaca interna. Después tenemos el nervio pudendo, que la acompaña a la arteria, el nervio obturador interno y vasos linfáticos profundos, siempre vasos linfáticos. Y acá ven, ¿sí? Este sería el pedículo vascular nervioso superior. ¿Sí? Acá tenemos la arteria glútea superior con el nervio y demás. Este es el músculo piriforme y por debajo sale el pedículo vascular nervioso inferior. Pero acá hay que dividirlo en lateral y en medial. Ahí tienen ustedes subrayadas en rojo los elementos que forman parte del del paquete lateral. Y subrayado en celeste lo del pedículo paquete medial, perdón. Estoy con el pedículo paquete, me pone loca. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme sobre la región de la cadera? Obvio que ahora tienen que ir a leer, a estudiar y todo, pero la idea es que con esto ustedes entiendan qué es lo que tienen que ir a estudiar, qué es lo principal. Yo pregunto, Sí. más que nada en sí en lo que sería cuando toman. Ellos nos hacen elegir una parte del cuerpo, o sea, muslo, qué sé yo, o brazo, antebrazo, eso, o ellos directamente van y te dicen, decime tal parte. Depende. Generalmente se rinde con caso clínico, que es como se venía rindiendo hasta ahora. Entonces, por ejemplo, en el caso clínico, como ustedes veían en las tutorías, puede decir, qué sé yo, que se lastimó, que se esguinzó, que cualquier cosa, el miembro inferior. Entonces, obviamente les van a preguntar sobre el miembro inferior, ¿sí? Eso sí se basan en el caso clínico. Después hay otros profesores que les pueden decir directamente, por más que no tenga nada que ver con el caso clínico, hablame de miembro superior o hablame de tórax y abdomen, ¿sí? O después hay otros más específicos todavía que te van a decir, bueno, hablame de los músculos del muslo. ¿Cuáles son los músculos del muslo? O cómo se irriga el muslo. O cosas así bien específicas, ¿sí? Hay de todo, por eso ustedes, como es una mesa oral, tienen que ir preparados para la guerra. Porque yo había visto que, o sea, habían mandado fotos en grupos donde supuestamente lo tomaban con muñequitos y esas cosas. Tipo que vos vas sacando por parte. Claro, esos son los simuladores. Depende, a veces usan los simuladores, a veces no. Por ejemplo, el miembro inferior, yo me acuerdo bien que hay simuladores de los músculos, por ejemplo. Entonces les pueden llevar el simulador y que ustedes vayan diciendo los nombres de los músculos y los planos. Es una opción, pero como son tantas mesas, no sé si van a seguir tomando como lo hacían virtualmente. Ahora les voy a preguntar a los chicos si alguien rindió en diciembre, o no sé cuándo, sí, ya habrán rendido. ¿Cómo les tomaron? Y ahí les voy a contar, porque más o menos similar va a ser en febrero. Bueno, profe, gracias. Bueno, en la región del muslo vamos a tener como límite superior el límite inferior de la región de la cadera y como límite inferior una línea que va a pasar de otra vez de dedo superiormente al borde superior de la rótula, específicamente donde empieza la rótula, ponen dos dedos
horizontales y por encima de los dedos dibujan una línea que rodea todo el muslo y ese es el límite inferior de la región del muslo. La región del muslo a su vez se divide en región femoral anterior y región femoral posterior. Esta vendría a ser la anterior, pero acá los límites están mal. Díganme cuál es el que está mal, el superior o el inferior. ¿Qué piensan? El inferior parece que está mal. Ajá. ¿Y el superior? No, el superior está bien porque decía que coincidía con el límite inferior de la... no, sí, también está mal el de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué creen que está Porque era mal? entre el cruce del sartorio y del autor. Exactamente. Exactamente, iré a dibujar. Fíjense. Este que está marcado acá en realidad es el límite superior de la cadera. ¿Sí? El límite superior del muslo estaría acá. ¿Sí? Ese sería, que coincide con el límite inferior de la cadera. Y la rodilla, acá tenemos la rótula. Entonces más o menos 2 traveses de dedo por encima de la rótula sería más o menos por acá el límite inferior. ¿Sí? Este sería entonces lo que es región de la cadera. Perdón, región del muslo. Vale. Ahí está. Eso es región del muslo. Después ya viene rodilla. Y el triángulo de escarpa hace esto. Entonces una partecita del triángulo de escarpa va a estar en la región del muslo también. Pero en el libro está descrito dentro de lo que es región de la cadera porque sí, la mayoría está en la región de la cadera. ¿Ven? Pero hay un pedacito del triángulo de escarpa que está en el muslo. Bueno. Hay que borrar esto. Muy bien, también tienen músculos para que repasen los grupos musculares. Bueno, acá tienen lo que es región femoral anterior. ¿Sí? En la región femoral anterior ustedes van a tener el conducto femoral. ¿Sí? Que básicamente, ¿cómo les podría decir? Un tubo que recorre todo el muslo. Fíjense, todo esto, lo voy a dibujar otra vez. Todo esto que haría este dibujo, un momentito, no se ve mucho el color. Todo esto sería el conducto femoral. ¿Ven? Es como un tubo. Ese conducto va a tener sus límites y va a tener su contenido, que va a ser similar al contenido del paquete vasculonervioso del triángulo de escarpa, pero se van a agregar algunas cositas más. ¿Sí? Entonces, como límites tenemos el sartorio que va a estar superiormente. Fíjense que acá está cortado el sartorio, pero el sartorio lo que hace es, ahí les pongo en otro dibujito, el sartorio viene acá así. En realidad me salió mal. El sartorio vendría así. ¿Ven? Por encima. Por eso es el límite anterior del sartorio. Después, postero externamente tenemos el vasto interno del cuádriceps. ¿Ven? Está al costado. Y
Posterior internamente tenemos el aductor mayor o aproximador mayor, acá, ¿sí? Entonces, ¿qué contenido tiene este conducto femoral? Va a contener a la arteria y venas femorales superficiales, a la arteria anastomótica magna y al nervio safeno interno. La arteria anastomótica magna nosotros la vimos como arteria descendente de la rodilla. Es la misma, son nombres sinónimos, ¿sí? de un mismo componente, solo que está con nomenclaturas diferentes. Pero la arteria anastomótica magna es la arteria descendente de la rodilla. Bueno. Después estudien bien los límites y demás de esa región. En la región posterior, lo principal que tenemos es el ciático, ¿sí? Acá ven. Bueno, acá tienen toda la descripción, que esto ya lo hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Sobre el ciático. Por dónde recorre, hasta dónde llega, cuáles son sus ramas terminales y demás. Vamos ahora a la región de la rodilla. En la región de la rodilla tenemos como límites superior, el límite superior es el límite inferior del muslo. Y el límite inferior es una línea circular que pasa por el extremo inferior de la tuberosidad de la tibia. Vieron que la tuberosidad de la tibia es como un triángulo. Por debajo de la tuberosidad, o sea, en el extremo inferior de esa tuberosidad, se hace una línea circular y ese es el límite inferior de la rodilla. Y la región de la rodilla se divide también en tres regiones. Región anterior, región posterior o también llamada fosa poplitea y articulación de la rodilla. La articulación no se la describe porque ya se la describió dentro de articulaciones, ¿sí? Pero también forma parte de una región. En la región anterior de la rodilla, lo principal que ustedes tienen que conocer es cómo se forma la red articular de la rodilla, ¿sí? Eso es lo principal. ¿Ven? Acá tienen entonces, esta es la descendente de la rodilla, que es rama de la femoral, ¿sí? Que va a dar ramas, por ejemplo, la rama articular de la descendente de la rodilla, la rama safena, ¿sí? Que van a formar parte de esta red articular. Después la tibial anterior va a dar una rama recurrente tibial, que también va hacia arriba, también va a dar sus ramas y se van anastomosando. Y después tenemos la rama descendente de la circunfleja femoral lateral. La circunfleja femoral lateral era una rama de la braquial, perdón, de la femoral profunda, ¿sí? Que también viene y da sus ramas. Y bueno, todas ellas forman esta red articular, ¿sí? Se van anastomosando entre sí. Y en la región posterior de la rodilla, donde tenemos la fosa poplitea, vamos a tener el paquete vasculonervioso popliteo, ¿sí? Que va a estar formado por la arteria poplitea, rama terminal de la arteria femoral, la vena poplitea y el nervio tibial es el principal que acompaña a este paquete vasculonervioso, que es este. Y se le suma acá en el costado, fíjense, externamente, tenemos el nervio peroneo común, que es la otra rama terminal del ciático, junto con el nervio tibial. Entonces las dos ramas terminales del ciático pasan por la fosa poplitea acompañando a la arteria y a la vena poplitea, ¿sí? Nervio tibial y nervio peroneo común. La fosa poplitea forma si ustedes ven acá, un rombo, ¿sí? Que tiene en el límite que sería súpero interno,
los músculos semimembranoso y semitendinoso de la región del muslo. El límite súpero externo tenemos al músculo bíceps, también de la región posterior del muslo. Y inferiormente tenemos a los gemelos, que forman parte del tríceps sural de la pierna, región posterior también de la pierna. Entonces, gemelo interno y gemelo externo. Bueno, eso sería entonces rodilla. Vamos a la pierna ahora. La pierna va a tener el límite superior, el límite inferior de la rodilla, y el límite inferior de la pierna es una línea circular que pasa superior a los malleolos, ¿sí? Los malleolos son fáciles de identificar en la pierna porque se presentan como saliencias a los lados, en la región del tobillo. Vieron que tienen como unas saliencias óseas. Esos son los malleolos, malleolo medial y malleolo lateral. Por encima de esos malleolos se traza una línea circular y ese sería el límite inferior de la pierna y el límite superior del tobillo. La pierna también se divide en dos regiones, anterior y posterior. Bueno, acá tienen, fíjense, están diferentes los límites también porque, como lo venimos diciendo, el límite inferior de la pierna estaría por acá, ¿sí? Ese sería. Y este es el límite superior. Eso sería la pierna. Y acá lo mismo, este es el límite inferior y este es el superior. Si esto es posterior y esto es anterior. ¿Sí? Después acá ya viene el tobillo. En esta región tobillo y pie, que es lo que nos falta. ¿Cierto? Te voy a borrar. Bueno, tienen los músculos. Siempre tienen que saber los músculos, por eso se los pongo, porque los tienen que ir relacionando con la topografía de la región. En la pierna, región anterior, vamos a tener el paquete vasculonervioso anterior de la pierna, que va a estar formado por la arteria tibial anterior, sus venas satélites, y el nervio peroneo profundo, que es una rama terminal del peroneo común, que vimos que estaba en la fosa poplitea, ¿sí? El peroneo profundo, tenemos el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. Esas son las ramas terminales del nervio peroneo común. Y el peroneo profundo, fíjense que se va hacia anterior y forma parte del paquete vasculonervioso anterior de la pierna, junto con la arteria tibial y sus venas satélites. Y obviamente siempre vasos linfáticos. Eso es la celda anterior, ¿sí? Después también tenemos una celda lateral en la pierna, que está ubicada más lateralmente nomás, para que ustedes se den una idea. En esa celda lateral vamos a tener al músculo peroneo largo y el peroneo corto, que van a estar acompañados o por donde va a pasar el nervio peroneo común y el nervio peroneo superficial. O sea, peroneo común arriba, después se divide y sigue el peroneo superficial en la celda lateral, pero ambos están en la región anterior de la pierna. Se va a terminar el tiempo, entonces, acá tienen eso, les decía, peroneo profundo, peroneo superficial. Esta sería celda anterior de la región anterior y esta celda lateral. Pero están ahí nomás, las dos son anteriores. Y acá se ve cómo el peroneo superficial da ramas terminales también de nervios que son el nervio cutáneo dorsal lateral y el nervio cutáneo dorsal medial. Estas son las ramas terminales del nervio peroneo profundo, perdón, peroneo superficial, ¿sí? Bien, en la región posterior de la pierna tenemos como paquete vasculonervioso a la arteria tibial posterior
la arteria peronea, que viene lateralmente, y el nervio tibial, que viene posteriormente también, digamos. O sea, va acompañando la arteria tibial posterior, que es la que viene internamente. Acá vemos mejor eso. Entonces, esta es la arteria poplitea, y acá tenemos, bueno, ya sus ramas, qué sé yo, la tibial anterior se va hacia adelante, y acá tenemos tronco tibio peroneo, tibial posterior, arteria peronea, ¿sí? Y ahora tenemos al nervio tibial nomás, o sea, viene el nervio tibial, acá está corrido con una pinza, pero va a ir acompañando a la arteria tibial posterior. Y pasa por la región retromalleolar medial, que ahí es donde se toma el pulso tibial posterior, ¿ven? Porque justamente por la región retromalleolar, por detrás del malleolo, del lado interno, tenemos la arteria tibial posterior, ¿sí? Muy bien. Después tenemos región del tobillo o talo crural. También vean bien los límites, que ven más rápido porque no terminamos más con esto. Fíjense bien los límites, están bien descritos acá. Los límites anteriores y posteriores no son los mismos, así que vean bien cuál es la diferencia. Y esto es lo que a mí me interesa mucho, que ustedes sepan de la región anterior del tobillo, que tenemos en esta región los tendones de los músculos de la pierna. Entonces estos tendones van a quedar ubicados de medial a lateral en un orden, que es importante. ¿Por qué es importante? Porque entre estos tendones van a pasar vasos que tenemos que conocer, ¿sí? Entonces, región del tobillo, región anterior. ¿Cómo se ordenan los tendones? Vamos a tener de medial a lateral el tendón del músculo tibial anterior. Después viene el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo. Al lado el tendón del músculo extensor largo de los dedos, que tiene, acuérdense, 4 tendones, por eso dice tendones. Y por último, lo más lateral, el tendón del músculo tercer peroneo, ¿sí? Y acá tenemos la arteria tibial, la tibial anterior, ¿sí? ¿Por dónde pasa la arteria tibial anterior? Esta va a pasar posterior al tendón del músculo extensor del dedo gordo, ¿sí? No sé si posterior, bueno, se me hizo que dije anterior, bueno, pasa posterior, entonces, al tendón del músculo extensor del dedo gordo, ¿sí? Después tenemos el nervio peroneo profundo, que veníamos viendo que recorre junto con la arteria tibial anterior, sigue el lado medial de la arteria, o sea, va por el lado medial de la arteria tibial anterior. Y allí se divide en ramo medial y ramo lateral. Y después aparece la rama perforante de la arteria peronea, pero esa no es tan preguntable, ¿sí? Lo que ustedes más tienen que saber es por dónde va a pasar la arteria tibial anterior y que el nervio peroneo profundo va a ir al lado de la arteria tibial anterior, del lado medial de la arteria. Acá podemos ver eso, fíjense. La arteria, este es el tendón del músculo del dedo gordo, y fíjense cómo la arteria va por detrás, ¿sí? Y acá viene el nervio peroneo profundo, que primero es lateral, pero después acá, fíjense, se hace medial. Y acompaña la arteria por el lado medial. Acuérdense que una vez que la arteria pasa al retináculo inferior de los músculos extensores, cambia de nombre y se llama acá ya arteria dorsal del pie o arteria pedia, ¿sí? Y también sigue acompañada por el nervio peroneo profundo. En la región posterior del tobillo también tienen los tendones de los músculos
que son de la región posterior de la pierna, ¿sí? Pero en este caso se van a dividir en dos planos tendinosos. El primer plano tendinoso va a tener, o sea, el plano más superficial de los tendones va a ser el tendón calcáneo, el tendón del músculo plantar y los tendones de los músculos peroneos, ¿sí? Y después el segundo plano músculo tendinoso, o sea, el más profundo, va a ser de medial a lateral, el tendón del músculo tibial posterior, el tendón del músculo flexor largo de los dedos, y después de ese tendón del flexor largo de los dedos vienen los vasos tibiales posteriores, es decir, la arteria tibial posterior y el nervio tibial. Y le continúa el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo. Una pregunta de examen que se hizo una vez es, ¿entre qué tendones pasaba el paquete vasculonervioso tibial posterior? Entonces era la respuesta correcta entre el tendón del flexor largo de los dedos y el tendón del flexor largo del dedo gordo. Entre esos dos tendones va a pasar la arteria tibial posterior y el nervio tibial. Y acá lo pueden ver. ¿Ven? Arteria tibial posterior, nervio tibial. Bien, y en la región del pie vamos a tener, vean bien los límites, o sea, el límite es fácil porque coincide con el límite inferior del tobillo y se extiende hasta el extremo de los dedos. Y se divide en dos regiones, dorsal y región plantar. Acá tienen los músculos para que repasen y bueno, no les escribí mucho más porque no es que hay cosas, a ver, que sean muy preguntables. Lo que sí les van a preguntar del pie es la irrigación, ¿sí? Por ejemplo, la arteria dorsal del pie, de dónde iría. Y vimos los arcos plantares, ¿se acuerdan la clase pasada? A lo sumo los arcos plantares que raramente preguntan. Después nada más, tengan bien en cuenta los músculos de la región, ¿sí? Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta sobre miembro inferior? Lo del canal calcáneo, ¿qué sería lo más importante ahí? El canal calcáneo. A ver, vamos a ver. Porque encima yo no escribí mucho. No me acuerdo si ya lo habíamos hablado anteriormente, canal calcáneo o no. No hay mucho. No, más que esto que dijimos, no. O sea, con que sepan esto que estuvimos hablando, está bien. ¿Quiénes pasan por el canal? ¿Entre qué tendones se encuentra? No, más que eso no. Está, profe, entonces. Sí, eso es lo más importante que estoy viendo. Si hice algo más,